la historia de las autocracias modernas, existe un momento preciso en el que los artífices de la maquinaria bélica comprenden que el silencio ya no es una opción para su propia supervivencia ni para la del sistema. Ese momento ha llegado para la Rusia de Vladimir Putin. Los encargados de transmitir este mensaje no son disidentes en el exilio ni figuras de la oposición en el extranjero, sino generales, oficiales en activo y veteranos condecorados que ascendieron dentro de las mismas instituciones que el propio Putin integró. Lo que se está gestando en el estamento militar ruso no es un golpe de Estado ni una revolución, sino el colapso sistemático de la confianza institucional entre el comandante en jefe y el cuerpo de oficiales profesionales encargado de ejecutar su voluntad. Este quiebre de confianza ocurre en un Estado con armamento nuclear que libra una guerra de desgaste a lo largo de un frente de más de 1000 kilómetros. Para entender la magnitud de esta fractura, es necesario analizar lo que el ejército ruso debía hacer según sus arquitectos. Una fuerza diseñada entre las guerras de Chechenia y Crimea para ejecutar operaciones cortas, precisas y decisivas contra vecinos más débiles, disuadiendo cualquier respuesta occidental. El proyecto de modernización de 20 años buscaba crear una fuerza para una guerra de semanas, pero ha sido enviada a una contienda que ya dura años. Esta discrepancia es la falla por la que se está fracturando el sistema, desde el Estado Mayor hasta las estructuras políticas del Kremlin. Los generales que han rotado por el frente han presenciado cómo las unidades que lucían perfectas en los desfiles no logran mantener posiciones básicas en el terreno ucraniano. Han observado cómo la brecha entre los informes que el Ministerio de Defensa envía a Moscú y la realidad del campo de batalla se ha vuelto tan amplia que constituye una guerra paralela contra la verdad. Esta ruptura comenzó de forma gradual tras el inicio de la invasión en febrero de 2022, cuando la operación para descabezar al gobierno ucraniano y asegurar Kiev en 72 horas colapsó. Columnas de blindados quedaron varadas por falta de combustible y fallos logísticos, mientras el mundo se preguntaba cómo la modernización militar más costosa de la historia rusa produjo un ejército incapaz de sostener un avance mecanizado durante más de 4 días. Los documentos capturados y las comunicaciones interceptadas revelaron una realidad corrosiva. Los comandantes de todos los niveles informaban hacia arriba lo que sus superiores querían escuchar en lugar de la verdad. Aunque este es un problema común en instituciones jerárquicas, en Rusia se permitió que la enfermedad se extendiera durante décadas sin la experiencia de combate real contra un adversario de igual calibre. Al ponerse en marcha toda la maquinaria en Ucrania, lo primero que falló no fue el equipo, sino la arquitectura de la información. Putin recibió una imagen de su ejército fundamentalmente falsa, y los mismos generales que validaron esos informes de capacidad ahora enfrentan las consecuencias de sus propias falsificaciones en el suelo ucraniano. La magnitud del fracaso en las primeras etapas de la invasión desencadenó una purga inmediata dentro del alto mando ruso, sin precedentes en la historia militar moderna del país. En apenas un mes, generales y altos oficiales fueron relevados de sus cargos, arrestados o detenidos bajo un clima de humillación pública. Entre los mandos afectados se encontró el jefe del mando principal de la aviación de largo alcance de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, así como el comandante del 41º Ejército de Armas Combinadas. Esta reestructuración forzada alcanzó a múltiples viceministros de defensa y altos funcionarios de logística, mientras el Kremlin consumía energía institucional en la búsqueda de responsables por la catástrofe operativa, en lugar de corregir las deficiencias estructurales detectadas. Un dato que subraya la gravedad de la situación es la muerte de al menos 12 generales rusos en combate durante los primeros meses del conflicto. Esta tasa de mortalidad entre la alta oficialidad no tiene paralelo en conflictos modernos que involucren a grandes potencias. Las investigaciones indican que estos generales morían en el frente debido a una cultura de mando que exigía su presencia física en posiciones de vanguardia. Este despliegue era necesario para compensar la disfunción de los niveles inferiores de mando, donde la iniciativa individual
había sido sistemáticamente eliminada por un sistema que premiaba la obediencia estricta y castigaba cualquier desviación del plan original. Los generales se veían obligados a tomar decisiones tácticas que correspondían a coroneles o comandantes, exponiéndose directamente al fuego enemigo. En este contexto de fractura institucional, surgió la figura de Yevgeny Prigozhin, cuya existencia evidenció que las contradicciones internas del sistema militar habían llegado a un punto de ruptura. Prigozhin, al frente del grupo Wagner, operaba una estructura militar paralela fuera de la cadena de mando formal. Durante meses, Wagner fue la única fuerza rusa que logró progresos operativos tangibles, especialmente en la batalla de Bakhmut. Prigozhin utilizó esta relevancia para atacar públicamente a la cúpula militar, acusando al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, de incompetencia y corrupción, y al jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, de ceguera estratégica. El hecho de que Vladimir Putin permitiera estas críticas durante meses sugiere que el Kremlin valoraba más la eficacia táctica de Wagner que el mantenimiento del silencio institucional. Sin embargo, esta permisividad terminó en junio de 2023 con el motín de Wagner, el desafío más grave a la autoridad del Kremlin desde 1991. Aunque la rebelión terminó mediante un acuerdo negociado y Prigozhin murió 2 meses después al estrellarse su avión, el problema de fondo no se resolvió con su desaparición. La eliminación de Prigozhin envió un mensaje claro a la seguridad del Estado. Incluso la lealtad al sistema y el éxito en el campo de batalla no garantizan protección. Esta señal ha alterado el cálculo de los generales supervivientes, quienes entienden que si el sistema acabará destruyéndolos de todos modos, el costo de hablar o de actuar por cuenta propia disminuye. Los datos procesados internamente por el mando militar, que contrastan con la narrativa de los medios estatales, reflejan una situación de desgaste extremo. Las pérdidas de personal se estiman en cientos de miles de muertos y heridos, lo que representa la peor tasa de atrición para una potencia mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Unidades enteras han tenido que ser reconstituidas varias veces tras ser virtualmente aniquiladas. En cuanto al equipo, la destrucción de miles de tanques y sistemas de artillería ha obligado a Rusia a recurrir a inventarios de la época de la Guerra Fría, como el tanque T-62, diseñado en la década de 1960. A pesar del aumento en la producción de defensa, la falta de microelectrónica crítica debido a las sanciones y el deterioro del control de calidad bajo presión productiva complican la sostenibilidad de la guerra a largo plazo. La movilización de 300.000 reservistas en 2022 también dejó al descubierto la ruptura del contrato social militar, enviando a hombres al frente con equipo defectuoso y entrenamiento insuficiente, un hecho que los generales rusos conocen con precisión estadística. El impacto de la crisis institucional se refleja en la reestructuración del mando llevada a cabo desde mediados de 2023. Un acontecimiento clave fue la destitución de Sergei Shoigu como ministro de Defensa en mayo de 2024, siendo reemplazado por Andrei Belousov, un economista civil sin experiencia militar. Este movimiento se interpreta como una intervención directa de Vladimir Putin para imponer supervisión externa sobre un estamento militar en el que ha dejado de confiar. Paralelamente, la autoridad de Valery Gerasimov ha sido socavada mediante constantes reorganizaciones y cambios de comandantes de teatro de operaciones, enviando un mensaje de que ningún alto oficial es indispensable y que el rendimiento se mide bajo métricas desconectadas de la realidad táctica. En el plano estratégico, la decisión de construir extensas líneas de fortificaciones y adoptar una doctrina defensiva contradice la narrativa oficial de una victoria inevitable. Estos cambios operativos son, en la práctica, la forma en que los generales expresan su evaluación real de la capacidad del ejército. Una fuerza que ya no puede ejecutar maniobras ofensivas de gran escala y debe priorizar la atrición. Lo que hace que esta situación sea especialmente crítica a nivel global es la coexistencia de este fallo institucional con el mayor arsenal nuclear del mundo. La doctrina de disuasión
depende de una arquitectura de mando y control racional y de una cadena de autoridad clara. Sin embargo, la fractura entre el liderazgo político y el cuerpo de oficiales profesionales genera dudas sobre la fiabilidad de estos sistemas en situaciones de estrés extremo. A nivel geopolítico, la degradación de la credibilidad militar rusa está afectando su papel como proveedor de armamento. Países del sudeste asiático, África y Oriente Medio observan cómo sistemas publicitados como el S-400 o los blindados T-80 son interceptados o destruidos en condiciones reales de combate. Este fenómeno no solo tiene consecuencias comerciales, sino que erosiona las dependencias estratégicas y las alianzas que Rusia ha construido durante décadas. La percepción de que las garantías de seguridad rusas son insuficientes se extiende incluso a los Estados miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y a aliados como Bielorrusia. Finalmente, la relación entre Putin y sus generales se mantiene bajo una parálisis de destrucción institucional mutua. Ambos sectores comparten el conocimiento de los fraudes en los informes de preparación y los errores en las directrices políticas que impidieron una preparación adecuada. En este entorno, la alarma que emiten los altos mandos no es una petición de reforma, sino la reacción de hombres atrapados en una estructura que ayudaron a construir y que ahora se consume a sí misma. La brecha entre lo que se reporta al Kremlin y lo que se conoce en el campo de batalla ha transformado el propio flujo de información en un frente de guerra interno que determinará el futuro del sistema ruso mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Para más análisis detallado sobre seguridad